Estados Unidos se extiende la búsqueda del hombre que asesinó al más importante ejecutivo de la compañía United Healthcare. Me cuelo un momentito para contarte que estamos haciendo directos, ya estamos a tope con los directos y te emplazo esta noche el directo, así que no te lo pierdas, será a las 10 hora española, te espero allí. Gracias. Que es la empresa dueña de ISAPRE, Banmédica y Vida 3. La investigación ahora apunta a palabras inscritas en los casquillos de las balas y que podrían esconder un mensaje relacionado con críticas hacia las compañías aseguradoras. Brian Thompson era el director ejecutivo de United Healthcare, la unidad aseguradora del proveedor de servicios de salud United Health Group. Esta compañía es ni más ni menos que la mayor aseguradora de salud privada en Estados Unidos y por tanto la vida de millones de personas que dependen de los seguros de salud estaba literalmente en manos de su CEO, Brian Thompson. Comencemos por decir que esta compañía estaba entre las más odiadas por los estadounidenses y ser el CEO de la misma no debe haber sido el puesto adecuado para ganar un concurso de popularidad. Esto se debe a las... Fijaros la cara de este señor, ¿eh? Fijaros bien con los rasgos porque luego vamos a proceder a Moisés, que va a analizar los rasgos no de este señor, sino del presunto, de Luigi, ¿eh? Pero en los comentarios le dicen, oye, analiza también a Brian, porque tiene la nariz, el tabique corto, que es, según él, pues eso, señal o tal de psicopatía. Políticas vigentes de esta aseguradora, llamadas previa autorización. Esto le permite a la misma revisar los procedimientos médicos sugeridos y recomendados por médicos y hospitales antes de decidirse si van a pagar por los mismos o no. En caso de decidir la aseguradora que no, lo que sucede muchas veces incluso en casos de vida o muerte para el paciente, los damnificados deben apelar y litigar. Algo que lleva años y lo cual no solo es un juicio difícil de ganar debido al poder de la compañía United Health, sino que, en caso de recibir un fallo favorable, muchas veces el mismo llega demasiado tarde para el paciente que lo requería. No es de extrañar, pues, que durante el caluroso mes de julio, cientos de personas se hubieran congregado frente a las oficinas de United Health en Minnesota para protestar contra estas políticas, a las que acusan de estar literalmente terminando con la vida de muchos pacientes que requieren operaciones o tratamientos de emergencia. En la organización previa de dicha protesta, se pudieron ver en las redes sociales algunos mensajes preocupantes de los anónimos organizadores, quienes pusieron frases como "les llegó la hora" y "negar, defender y deponer". Pero los servicios de inteligencia no les prestaron demasiada atención. Parece ser que donde hay poder, se hace la vista bastante gorda. Pero esa no fue la única protesta contra la odiada empresa y su CEO, Brian Thompson. Tipo seguramente acostumbrado a ser odiado, pero que nunca imaginó que en algún momento tal odio llevaría a su asesinato, y sin saberlo, a cosas incluso peores. El señor Thompson fue asesinado el miércoles 4 de diciembre al dirigirse a una conferencia de inversores de la empresa frente a un hotel en Manhattan, Nueva York. Las autoridades describieron el crimen como un ataque premeditado y planificado y añadieron que el tirador parecía estar esperando su llegada. Después de perpetrado el ataque, el atacante huyó en una bicicleta eléctrica hacia el área de Central Park, donde se esfumó, como si detrás de él hubiera habido una cierta infraestructura destinada a permitirle golpear el objetivo y huir impune.
Pero el dramatismo no había concluido aún esa noche. La casa de Thompson en Minnesota recibió varias amenazas creíbles de bomba y algunos de sus allegados en la compañía también requirieron protección al recibir amenazas de muerte telefónicamente y mediante sus redes sociales. Todo ello parecía reforzar la impresión de que los eventos de ese fatídico día estaban orquestados por algo más que un lobo solitario y que más bien correspondían al accionar de una organización en las sombras. Una que acaba de despertar. Pues buena pregunta, Mer, porque le da la gana, porque se le antoja, porque es un caprichoso y porque parece que quiere la jubilación anticipada, y me refiero al micro, como dice Mer, porque se oye entrecortado tu micro. Entonces, pues me lo voy a tener que mirar, porque no gusta, claro. Dice el crack: Luigi no fue quien tal, es solo un chivo expiatorio, esperemos se haga justicia. Al principio el asesinato fue un absoluto enigma. La policía revisó las redes sociales de Thompson y entrevistó a varios de sus familiares. Según su propia esposa, Thompson había sido amenazado de muerte con anterioridad y en sus redes eran frecuentes los mensajes de odio. El ataque quedó filmado en un video en el cual llamaba la atención la tranquilidad del atacante encapuchado, quien caminó sin nervio alguno atrás del CEO antes de aproximarse y dispararle varias veces, como si lo hubiera practicado y ensayado cientos de veces antes. Pero había más. Hubo fuentes policiales que revelaron al New York Post que las balas recuperadas en la escena del crimen tenían escritas las palabras negar, defender y deponer. Las mismas que se habían visto en las manifestaciones contra la corporación unos meses antes, lo que sugería que el ataque no solo podía tener motivaciones sociales o políticas, sino que podía ser parte de un accionar más amplio, con alcance nacional. Con esto, un vaso se desbordó en los Estados Unidos. Algo había cambiado y la furia, quizá reprimida por mucho tiempo por los norteamericanos, a quienes la aseguradora había negado los servicios, ahora se transformó en ira y comenzaron, de hecho, a aplaudir en las redes al misterioso tirador, al que veían como una especie de justiciero o vengador que no había hecho más que retribuir a quien consideraban era un auténtico asesino, el CEO Brian Thompson. Pero A ver, ¿no pensáis que esto es una especie de experimento social? Suena tan raro. Fijaros que el vídeo de Dross, se llama El caso de Luigi, es el inicio de algo más grande y no lo sé. Pero claro, fijaros que este señor llegó a acumular mucho odio, ¿no? Con muchas amenazas, etcétera. Entonces, como que de alguna manera... Ya, Carmen, esa es la explicación, ¿no? Que lo vamos a ver luego con Moisés. Pero... no lo sé. Me parece como que hay algo que no cuadra, no lo sé. Tras el asesinato, y de una manera que parecía también premeditada y coordinada, comenzaron las ciberactividades de respaldo. Los homenajes al tirador incluyeron hasta un concurso de disfraces para ver quién se parecía más al joven sospechoso que aparecía captado por una cámara de seguridad. Los organizadores del certamen reían comparando a uno y otro participante con el asesino, mientras Thompson aún no había sido enterrado. El caso es que, de hecho, este aparentemente inocente concurso entorpeció toda la investigación policial al viralizar infinidad de fotos falsas del sospechoso por toda la red de imitadores que se fotografiaban vestidos idéntico a él y que eran parecidos a él en una demostración de ingenio que era difícil creer fuera espontánea.
Todo lo que sucedía era sin precedentes y se temía que el ataque fuera parte de una acción coordinada de un grupo mayor o que incluso pudiera generar ataques similares contra la compañía por parte de copycats inspirados y motivados por ese vengador anónimo encapuchado. Lo que está claro es que las casualidades no existen y aquí hay, fíjate, qué casualidad, un concurso, ¿no? Para tal y de esta manera se entorpece finalmente. Yo creo que está todo como muy, muy planificado y muy, muy orquestado, ¿eh? Dice Mr. Bot, el caso de Manjo, bueno, parece historia cyberpunk, a mí me pasa a llevar en el personaje, me lleva a pensar, perdón, en el personaje del cómic de V for Vendetta de Alan Moore. Sí, 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 sí. Y da la impresión de que como que es una prueba, ¿no? A ver qué piensa y cómo reacciona la gente, ¿eh? Carmen, pero por lo que hizo no está errado, a la verdad de las aseguradoras no estoy de acuerdo, pero se desesperó a tal grado que lo llevó a eso. Muy triste. A ver, dependiendo si creemos la versión oficial, ¿vale? Si la versión oficial es la verdad, y es un poco lo que decimos, ¿no? Tienes 3 tornillos en la espalda de un accidente surfeando y te niegan los servicios y tú tienes dolor y te desesperas y llega un punto. No me cuadra. Quiero decir, luego vamos a ver con Moisés que él no tiene una fisionomía de psicópata, con lo cual él dice que, bueno, que tal, ¿no? Tiene otras motivaciones que sí que encajarían con... Pero aunque estuviera tan desesperado, me parece muy, 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 muy fuerte. Es decir, no me cuadra el perfil de personalidad con lo que ha llegado a hacer. Aunque estuviera súper desesperado, ¿eh? Peor aún, se ha llegado a temer que este acto inspire muchos otros parecidos contra otros grandes y muy odiados billonarios. El sospechoso de asesinar al director de la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos, al momento de su captura llevaba una pistola con silenciador muy parecida a la usada en el crimen. Se trata de Luigi Mangione, de 26 años de edad. Mientras comía en este restaurante McDonald's, llamó la atención de un empleado por su parecido con la imagen del hombre. Días después del asesinato, mientras comía en un McDonald's, fue detenido Luigi Mangione, un joven de 26 años como persona de interés en relación al asesinato del Deja tu CEO perro like, Thompson. gracias, Mariló. Mangione era un experto programador y un gamer entusiasta con una vida intensa en las redes sociales y plataformas de videojuegos. Como detalle de interés, lo que condenó a Mangione fue que mientras ordenaba su comida, se detuvo unos segundos para flirtear con la cajera, momento en el cual otro empleado de McDonald's lo reconoció luego de haber escuchado a un cliente comentar en una mesa que se parecía al sospechoso de las fotos que había publicado la policía. Al ser capturado, la policía afirmó que su rostro coincidía con el del encapuchado que le había disparado al CEO, aunque ya desde temprano hubo personas que manifestaron que no se trataba de la misma persona y que había rasgos como las espesas cejas de Mangione que no coincidían con las del sospechoso. Nuevamente aparecía en redes lo que parecía el accionar de un grupo en las sombras, uno bien coordinado para obstaculizar y dificultar la identificación del asesino. Por su parte, a Mangione se le encontraron en su mochila un manifiesto en contra de las políticas de United Health y también le encontraron lo que se llama un arma fantasma. Este tipo de armas, cada vez más populares en los Estados Unidos, son llamadas así porque en lugar de ser compradas en una armería con los correspondientes registros y permisos, simplemente son impresas en 3D desde planos que circulan en línea y ensambladas anónimamente por gente en sus casas. Eso es muy fuerte, ¿eh? Haces una tal con un patrón, ¿no? De cartulina y listo. Y ya tienes... Es muy fuerte, ¿eh? O sea, esto te rompe la cabeza. Dices, qué barbaridad.
Dice María, hola Gemma, yo estoy pasando por lo mismo en estos momentos. ¿Qué pasa? Que causan mala práctica y luego niegan que provocan lesiones y niegan con IA. En todo médico prohibir la atención. Ya, claro. Porque es un poco lo que decíais antes, hace unos mensajes arriba, que de esta manera, pues, algunos tienen primas y sabemos todo cómo funciona, desgraciadamente. Y al final, a ver, este es el peligro y el riesgo y la consecuencia de mercantilizar con la salud, claro. Pero es un poco lo que decís, este chico tenía dinero, entonces la familia tenía dinero, él luego también se ha recaudado, ¿no? Pero aunque luego ya da igual, ¿no? Pero él venía de una familia que no tenía carencias, ¿no? Entonces entiendo que más que por dinero era porque no le concedían, ¿no? La operación o lo que sea, porque ya llevaba 3 clavos, no lo sé. Sí, es alucinante, ¿eh? Es para flipar con esta historia. Sí. Parte de un fenómeno preocupante, ya que en la actualidad, para armarse con una pistola 9 milímetros o incluso con una escopeta, solo se necesita la impresora 3D adecuada y los planos adecuados, todo lo cual es barato y fácil de conseguir. Tal como sucedió con Internet, la impresión en 3D es una tecnología a disposición ya de la población que salió del control de las élites. Algunos analistas reflexionaron que la captura de Mangione parecía haber sido un evento coordinado por él mismo para que lo detuvieran justo con el manifiesto encima y poder así difundir claramente su mensaje. Otro indicio de que el atentado contra el CEO se asemejaba cada vez más al accionar de un grupo sofisticado y coordinado que operaba a nivel nacional. La detención de Mangione generó un intenso debate social en los Estados Unidos, polarizando a la opinión pública y viralizando su manifiesto. Muchísimas personas que ya simpatizaban con el anónimo tirador eligieron apoyarlo y vitorearlo, apareciendo en internet varias campañas de recolección de fondos para Mangione a los efectos de... Más peligro todavía. A ver, al final el fin no justifica los medios, pese a que la persona pueda estar desesperada y pese a que se conocen las prácticas tan abusivas y injustas, ¿no? Pero claro, es que luego tampoco es que es una cosa que tú vayas a cambiar, ¿no? En el sentido de tú haces eso y la situación cambia, ¿no? Van a poner a otros que no se entiende a nivel mental. pagar sus gastos de defensa. Y la pregunta es, ¿quiénes organizaban estas campañas de recolección? Eran expresiones espontáneas. Llamaba la atención lo bien coordinadas que estaban las actividades en redes sociales y ya ciertas fuentes de los servicios de inteligencia comenzaron a hablar de lo que se conoce como una network, es decir, una forma de conflicto asimétrico basado en golpes de impacto y con redes de grupos de acción autónomos, pero coordinados. Una de estas campañas fue quitada de línea en GoFundMe tras recolectar varios miles de dólares de donantes que consideran que Luigi Mangione es un héroe que le hizo justicia a los damnificados por el sistema de salud americano. Pero tras quitar una de las campañas, aparecían 2 o 3 más en su lugar. Y es que su arresto no solo atrajo atención mediática, sino que convirtió a este joven en un fenómeno digital, en el primer ícono cultural de la generación Z, casi como si hubiera sido elegido para ello. En cuestión Eso es muy peligroso lo que está diciendo Dross, todo esto, y por eso yo sigo con la teoría de que es un tipo de experimento social, de que de alguna manera vamos a ver cómo responde la sociedad. Al final la sociedad ha respondido masivamente apoyando con esas aportaciones, ¿no? Con esas recaudaciones. Me parece muy peligroso, dónde estamos yendo y dónde nos están llevando también, disimuladamente. de horas, de días, las redes se llenaron de memes y fanpics representando a Mangione como un antihéroe, siendo comparado varias veces con Luigi, el personaje de Encima, venga Gibia, que vaya muy bien. Nintendo, debido a su ascendencia italiana y por supuesto a su nombre.
Sí, María. Pero la viralización de Mangione no se limitó a memes. Surgió incluso merchandising, la cual incluye camisetas, tazas y portadas ficticias de revistas con frases alusivas al caso. Este fenómeno puede explicarse como una reacción social hacia una cada vez más creciente infelicidad de parte de la sociedad hacia el sistema corporativo y de salud en los Estados Unidos. Pero también puede explicarse como un plan urdido por largo tiempo y brillantemente ejecutado para iniciar una guerra frontal contra el sistema de salud corporativo de ese país, todo lo cual está explicado en el manifiesto de Mangione. Las 3 páginas del manifiesto encontrado en la mochila de Mangione fueron descritas por la policía como una crítica extrema hacia la industria de la salud en América. En esas líneas, Mangione expresaba su inmensa frustración por lo que él considera la mercantilización de la vida humana y lanza acusaciones a las grandes aseguradoras por priorizar las ganancias sobre la salud de las personas. De más está decir que este manifiesto se ha convertido ya en poco menos que una Biblia entre gran parte de los internautas que vienen compartiendo de cuenta en cuenta las copias filtradas del mismo. Yo coincido con Mr. Bot. Entiendo que es un tema muy complejo, pero que al final lo peligroso es que Mangione pueda crear algún tipo de precedente, ¿eh? Su acto es tan simbólico que hace pensar y reflexionar a la gente, ¿eh? Pero aparte es un poco también lo que digo, aunque su acto para algunos sea heroico, no soluciona nada, ese es el problema. Esta persona que ya no está, simplemente era un peón dejado caer, como cuando tú coges el muñequito del Google Maps y lo dejas caer ahí, donde se te antoje, y ahora van a volver a dejar caer otro, listo. Entonces es que yo creo que este tipo de empresas tan gigantescas y con tanto poder... Dice Marisa, voy al principio del vídeo y veo que hay algo de Sergio A y GT. Nunca te he visto hablar de este tema y es súper digno de análisis. Ojalá no termines defendiendo a la artista. No, tranquila, Marisa, no, desde luego que no. Carmen, de todas formas es una primera aproximación, ¿eh? Dentro de mi completa ignorancia, seguiremos investigando y seguiremos... Nos han pasado vídeos para seguir analizando el tema, que está muy interesante. Carmen, todos los CEO de las aseguradoras sacaron sus fotos de las plataformas. Claro. María dice, es muy desesperante a mis 69 años cargar con potenciales daños, clínicas, criminales. Ahora imagínate un joven, claro. Ya, pero el joven que apenas empezó a vivir, bueno, pues está a la espera, ¿eh? Llamando la atención cómo se filtró y se viralizó de forma tal que parecía que muchas personas ya tenían copias del mismo incluso antes de la detención de Mangione, como si se tratara de un grupo de corte terrorista nucleado en torno a esas ideas y objetivos. Lo más preocupante es que circulan algunas versiones más extensas en las cuales Mangione insinúa de hecho no haber actuado solo, sino ser parte de un grupo bien organizado y estructurado, pero compartimentado, que planeó una serie de acciones de protestas contra autoridades vinculadas al corporativismo y el sistema de salud de los Estados Unidos, a realizarse a partir de ahora y durante todo el 2025. Está claro que Mangione es un joven con una inteligencia muy por encima del promedio, y el registro de sus equipos ha demostrado que había planeado el asesinato largamente, borrando toda pista posible y todas las comunicaciones. Como experto programador, Mangione supo cómo cubrir sus rastros y cualquier tipo de comunicación que hubiera podido mantener con otros integrantes de la célula o grupo. Y si esto es verdad, se trataría del primer grupo armado en la historia que declara una guerra no a un gobierno, sino a un sistema de salud privado. Ya se habla de un nuevo fenómeno, el terrorismo sanitario,
en el cual los usuarios del sistema de salud, hartos del mismo, se organizan para perpetrar acciones vandálicas, atentados y asesinatos selectivos contra las corporaciones de la salud. El ATF y el FBI ya venían teniendo alarmas al respecto desde hace tiempo, pero lo creían improbable. Hubo una época donde el ecoterrorismo se consideraba también improbable hasta que aparecieron figuras como el Unabomber, que llegaron a matar, herir y causar millones de dólares en daño en nombre de la naturaleza y en contra del progreso y la civilización. ¿Será el asesinato de Brian Thompson perpetrado por Mangione solo el comienzo de una nueva forma de acción directa en los Estados Unidos? Por lo pronto, los directivos de los grandes servicios de salud no quieren correr ningún riesgo y ya han comenzado a extremar las medidas de seguridad en una seguidilla de eventos que vuelve a dividir a la opinión pública y que plantea un futuro inmediato con grupos terroristas de enfermos terminales y hackers atacando a las grandes corporaciones de salud con armas impresas en 3D. El año 2024, sin duda, termina con una serie de sorpresas que han cambiado el curso de la historia, desde los eventos en Corea del Sur hasta el triunfo aplastante de Trump y el atentado de Buenas noches, Lee Mechanic. Mangione, que parece insólitamente representar el sentir de millones de americanos, por reprensible y repudiable que pueda ser considerado su accionar. Pero el juicio no lo daré yo, sino ustedes. Es en este momento en el cual dejo la caja de comentarios para que la audiencia dé el veredicto final sobre Luigi Mangione. Fue justificado su accionar y se trata de un héroe o cuando menos de un antihéroe que no hizo más que reaccionar ante una industria asesina que cobra la vida de miles de personas al año al negarles los servicios. O por el contrario, estamos ante un sociópata lleno de frustraciones que planeó a sangre fría un asesinato de muy alto perfil para cosechar fama y notoriedad. La pregunta más inquietante, sin embargo, es: ¿será Mangione parte de algo más grande que él mismo? De un grupo que ejerce una nueva forma de terrorismo desde las sombras, en forma de ataques de alto impacto mediático y campañas de información y recaudación posteriores, y que ha declarado la guerra a las grandes corporaciones de la salud de los Estados Unidos? La caja de comentarios es de ustedes. Es muy bueno el vídeo. Yo ahora os voy a buscar el de Moisés, ¿vale? Que le hace un análisis de la fisonomía de la cara a Luigi. A mí me encantaría que también le hiciera en contrapartida al mismo CEO, ¿eh? Dame un segundín, busco a Moisés. Vale. Dice análisis facial de Luigi, ¿vale? A ver, dame un segundín. Que lo puse cuando se terminó. Venga, vamos allá. Hola, ¿cómo están? Sois muchos los que me habéis preguntado por Luigi Mangione, sospechoso del asesinato de Brian Thompson, un director ejecutivo de la empresa United Healthcare, una empresa de seguros de la salud. ¿Habrá sido él? Vamos a analizar su rostro a través de la maravillosa fisiognomía. Vamos a ello. No os perdáis nada, dice, ¿habrá sido él? Vamos a analizar su rostro. Hola queridos amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos y todas muy bien. Luigi Mangione, un chico de 26 años de edad y descendencia italiana, creció en el seno de una familia adinerada, una familia rica, en Maryland, Estados Unidos. Su familia es propietaria de varios negocios
inmobiliarios y residencias para ancianos. Su abuelo, un influyente desarrollador inmobiliario, y su abuela, una conocida filantrópica. Pero Luigi, distanciándose de la trayectoria familiar, ha ido mostrando interés por ideologías extremistas en diversas redes sociales. ¿Y cómo es el rostro de una persona extremista o fanática como Luigi Mangione? Pues con un modelado abollado, con entrantes y salientes muy huesudos, como podemos visualizar en esta imagen. ¿No es cierto? Entrantes y salientes muy huesudos, con un doble juego muy acusado, de expansión y de retracción, muy exagerado, lo que produce un carácter apasionado, fanático y extremista, blanco o negro, amor u odio. No existen las medias tintas y asimismo, cuando se les mete algo en la cabeza, no cesan hasta conseguirlo. Vamos a seguir. Cabe decir que Luigi Mangione no tiene elementos de psicopatía en su rostro, porque la psicopatía criminal se detecta siempre en un tabique nasal extremadamente corto, pero Luigi Mangione tiene una zona media emocional rica, es decir, grande, con sentimientos, una zona alta, ancha y de nariz carnosa, tabique grueso y recto, con gran sentido de la justicia. Bueno, al menos justicia para él, ¿no es cierto? Por tanto, él tiene buenos sentimientos de entrada, tiene emociones, y descartaríamos la psicopatía criminal. En todo caso, hablaríamos de un crimen de odio con falta de control, es decir, de un asesinato de odio con descontrol absoluto, pero no de psicopatía. Luigi Mangione tuvo el gran error de dejarse grabar por las cámaras de seguridad de un hotel, con la misma ropa que el día del asesinato, como podemos contemplar, con la capucha, ¿no es cierto?, pero en la cual se ve claramente su rostro. Un gran error. Veréis, Luigi Mangione es doctor de Ingeniería e Informática, una persona que se cuida física y mentalmente, como podemos contemplar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué demonios le llevó a cometer el asesinato de Thompson, director de United Healthcare, empresa de seguros de la salud, en el caso de que haya sido él? Claro está. Veréis, Luigi Mangione sufría dolores de espalda desde muy joven, unos dolores que aumentaron tras un accidente de surf. Finalmente fue operado con unos clavos gigantes clavados en su columna vertebral, como podemos contemplar, ¿no es cierto? Unos clavos gigantes, asombrosos, quedando muy descontento y molesto. Es brutal, ¿eh? O sea, eso debería de causar mucho dolor. Estamos hablando de un chico bastante joven, ¿eh? 25, 26 años. Es muy injusto. Dice Patria Gema, ¿qué tan confiables son estos análisis de fisonomía? Pues tal y como dice Moisés, no son concluyentes, ¿vale? No son determinantes, pero sí son observables. Simplemente como herramienta. ¿Tiene base científica el análisis de rostro para saber características psicológicas? Pregunta Ana. De momento no, que yo sepa no. No es concluyente. Él dice que te puede ayudar, pero que no es concluyente. Hacia los profesionales de la salud, y que al parecer esto le habría motivado a cometer dicho asesinato. Bien, ya hemos visto el modelado abollado con entrantes y salientes muy huesudos. Fijaros la expresión de, bueno, pues eso de ira, ¿eh? La expresión de ira, la expresión agresiva, sacando los dientes. O sea, es muy expresivo. Es una suerte de fanatismo, de extremismo que tiene Luigi, ¿no es cierto? Pero vamos a ver otros elementos relevantes, como por ejemplo, un ojo que tiene más alto y más sobresalido, lo que produce una suerte de altibajos o una muy posible bipolaridad, con cambios drásticos de humor, es decir, que pasa de la alegría al odio o de la euforia hacia la tristeza en cuestión de segundos. Curioso, ¿verdad? Vamos a seguir. Muy bien, seguimos con la retracción lateronasal. ¿Y qué es? Pues es un aplastamiento en las mejillas. Es como si quitamos la nariz, aplastamos la cara y volvemos a poner la nariz. Quedan los laterales en las mejillas totalmente aplastados. Esto es la retracción lateronasal o cólera blanco, como se suele llamar en fisiognomía, en la cual la persona acumula mucha tensión hasta que explota fuertemente de golpe en el momento menos oportuno o en el momento menos esperado de todos, el cólera blanco. Luigi Mangione tiene una frente muy corta, la frente del especialista, una frente concreta, como le llamamos en fisiognomía. Pero cuando es muy corta, como la que tiene él, es una frente también muy obsesiva, que cuando se le mete algo en la cabeza, no cesa hasta conseguirlo. Cabe recordar que Luigi es un gran profesional en su terreno, y en el momento de su detención, la policía encontró
documentación falsa, una pistola impresa en 3D con silenciador y varios escritos expresando su mala voluntad hacia las grandes corporaciones estadounidenses, escribiendo «estos parásitos se lo merecían», como también se podía leer «pido disculpas por cualquier conflicto y trauma». Pero era algo que había que hacer, casi nada. O sea que para él está justificado, ¿eh? No vemos ahí culpa ni arrepentimiento ninguno. Está muy premeditado, con mucha planificación. Así que bueno, dice el Mechanic, señores, me parezco a Mangione. Pues bueno. A ver, él dice, y digo él, me refiero a Moisés, que no tiene rasgos de psicopatía, pero esa premeditación y esa frialdad y esa tal, a mí me da que pensar, ¿eh? Nos falta información, no podemos hacer un diagnóstico, por supuesto que no. Me da igual el tema de los rasgos de la cara, pero sí que es verdad que para mí esa premeditación, esa alevosía, esa planificación, esa frialdad y esa falta de remordimiento, culpa, etcétera, pues tiene pinta de no estar demasiado bien. Que no lo encajo con una personalidad obsesiva, es decir, vale, tú puedes ser muy obsesivo, tú puedes tener mucho dolor, tú te puedes llegar a justificar y durante mucho tiempo pues una cosa así, pero aparte luego de ahí a llevarlo con esa frialdad hay un trecho importante, ¿eh? No sé, no me da, no lo encajo yo. Que una personalidad que no tenga ciertos rasgos pueda llegar a hacerlo de esa manera. Bien, faltarían algunos elementos como los orificios nasales redondos de brutalidad o el tabique nasal descubierto en el perfil de susceptibilidad. Pero repito, son elementos de inferior importancia. Cabe mencionar que Luigi Mangione desapareció de todas sus redes sociales unos meses antes de cometer dicho asesinato. Curioso, ¿verdad? Cuando él era un usuario muy activo. Bien, él se declara en todo momento. Exacto, Lee Mechanic no es muy humanitario, no tiene ningún tipo de justificación. Él intenta buscarla, intenta justificar, intenta decir que, bueno, que le duele o que disculpen, ¿no? Pero que era necesario. No. Entonces, bueno, pues partimos de una personalidad que, por supuesto, tiene un problema mental no tratado y aparte luego pues puede verse visto agravada por los problemas de salud, pero claro, tú puedes tener muchísimos problemas de salud muy dolorosos y no tener ninguna capacidad de maniobra como lo ha hecho él, ¿eh? Luego también es eso, con todo lo que ha significado esto, ha llevado tiempo, ¿eh? Ha llevado tiempo. Yo creo que nunca no se justifica, ¿eh? No, nunca es justificable. El fin nunca, exacto, dice Oni. El fin nunca justifica los medios. No. Dice Katy, ¿qué enfermedad tiene Luigi por el seguro que pagaba? Pues entiendo que siempre había tenido dolores y tuvo no sé qué problema surfeando y en la espalda y se le acentuaron y le operaron y le pusieron unos clavos y parece ser que ahí pues había más dolor, pero claro, al final es todo como muy justificatorio, ¿no? Mucha sangre fría, exacto. Tan joven y tanta ira. Habría que ver a nivel familiar qué tipo de problemas tenía, pero hay mucho más que no sabemos que lo que sabemos. Momento, no culpable. Se declaró no culpable, ¿eh? Bien, con los datos que tenemos, podemos afirmar que no se trata de un psicópata, sino de un crimen de odio hacia el despiadado sistema de salud. Su dolor físico y su obsesión le llevaron a cometer dicho asesinato. Luigi Mangione, para unos, un héroe, y para otros, un asesino más. ¿Y vosotros qué pensáis? Como siempre, recordaros que en fisiognomía todo es tendente y no concluyente, porque el hombre está en constante cambio. Y asimismo hay que comprender y nunca juzgar, porque no hay nadie perfecto. Y yo el primero. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dad un super like y a Pues ahí compartir. está. Bendiciones para todos y para todas. Suscribíos, que es gratis. Yo creo que ya está, sí, vale.
Y luego ya cada cual puede sacar sus propias conclusiones, que bueno, que es lo que decíamos, no tenemos suficiente información, pero creo que hay más de lo que no sabemos que de lo que sabemos, y creo que Moisés tampoco nos ha aclarado mucho. Carmen dice, lo delicado de esta situación por la que lo ven como un héroe es que los pacientes y familiares de los fallecidos se identificaron con su causa errada, que es eso. Fíjate que él ha demostrado poca o ninguna empatía, pero los que se identifican o los que lo consideran un héroe sí que han demostrado empatizar con él, claro. Él ha demostrado poca empatía, sin embargo ha buscado que la gente empatizara con él, que la gente le entendiera. Dice Lemecani, ¿por qué personas que sufren cosas así de muy jóvenes tienen rasgos psicopáticos en algunos casos? Acabo de ver a Vicente Garrido refiriendo lo mismo. Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, se dice que el tema de los rasgos psicopáticos hay una base genética que no presenta, por ejemplo, el narcisismo. Es decir, el narcisismo es más multicausal. Hay rasgos genéticos, rasgos de carácter y personalidad, rasgos de aprendizaje, rasgos de lo que sea. Y en el caso de la psicopatía es más a nivel genético. Entonces, bueno. De todas formas, yo creo que tú puedes tener rasgos a nivel genético y luego también el ambiente en el cual creces, esa crianza, como sea esa crianza, hace como factor protector o factor predisponente. Esto no es adiós, hay tanto más por ver, tantas voces y mi voz. Cada vídeo es un viaje, un paso en la misión de compartir contigo nuestra gran pasión.